En primer lugar, naturalmente, quiero dar las gracias a los organizadores, al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son quienes me han invitado y me han dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir algunas reflexiones sobre el papel de las víctimas en el proceso penal en el siglo XXI, como titula mi participación, y, por supuesto, a todos ustedes por asistir y por compartir entre todos esas reflexiones que, si pueden ser de alguna utilidad, entiendo yo, con toda la humildad, lo serían en el contexto de que yo pueda aportar de alguna manera los estándares o los referentes internacionales en la materia del tratamiento de las víctimas en el proceso penal en relación con la realidad que ustedes ya tienen, que ya están implementando y que se traduce básicamente en la ley federal que se aprobó en 2017, el año pasado, en la ley que se está tramitando ahora en la provincia de Buenos Aires y en todas las acciones que, en desarrollo de esa ley de 2017, ha señalado el procurador y que representan realmente un progreso importantísimo respecto de lo que era la realidad de las víctimas en el proceso penal en casi todos los países equivalentes, similares a Argentina, hace muy poco tiempo. Las víctimas eran las grandes ignoradas del proceso penal como consecuencia de una evolución histórica que tiene su lógica. Los legisladores, tanto internacionales como nacionales, van detrás de la actualidad, van detrás de la realidad, van intentando corregir las disfunciones que se producen en los hechos cotidianamente y, naturalmente, cuando lo consiguen, dan lugar a una regulación nueva que contempla esa realidad que se quiere corregir, pero que enseguida es superada por nuevas realidades que hacen necesarios ajustes. Yo he querido introducir ese concepto del tiempo, el siglo XXI, en relación con las víctimas, en el título de la ponencia, porque ahí sí creo que, de alguna manera, y si queremos expresar gráficamente el cambio que se viene produciendo en los últimos 20, 30 años, que en el ámbito del derecho internacional es apenas un suspiro, es un cambio muy rápido. Si quisiéramos, digo, gráficamente hacer la distinción de qué es lo que está pasando ahora en el contexto internacional en relación con nuestra tradición jurídica compartida, es que el siglo XX ha sido el siglo de los derechos de los imputados, pero el siglo XXI está siendo ya el siglo de los derechos de las víctimas. Las víctimas no estaban olvidadas, pero no estaban en absoluto en el centro, en el foco de la atención, de la prioridad, del objetivo, de qué era, para qué se supone que está articulado el proceso penal. Es solo una evolución, insisto, muy reciente, pero que corresponde al desarrollo de la realidad, para no remitirnos a tiempos tan pretéritos que no nos aporten ningún referente de utilidad. Nos centraríamos primero en 1945. Hay un antes y un después en el ámbito de los derechos humanos y del proceso penal enderezado a la protección de los ciudadanos, de los seres humanos e incluso de los colectivos, de lo que llamamos la humanidad o algunos tipos penales internacionales, el de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y, sobre todo, el genocidio, antes y después de 1945. En 1945, el mismo año que se funda la Organización de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, al final de la Segunda Guerra Mundial, contempla horrorizada que han fallecido muchas más víctimas dentro de sus propios estados y en zonas ajenas a los combates que en los campos de batalla. Y han fallecido, han desaparecido, han sido víctimas muchos más civiles que combatientes. En la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia, los ciudadanos fueron víctimas de sus propios estados que supuestamente deberían haberles protegido. Y son millones de víctimas, tanto en Europa como en Asia, que fueron los peores escenarios del conflicto. En ese momento se produce un punto de inflexión y se entiende que la garantía de la protección de los derechos humanos ya no puede quedar encomendada exclusivamente a la protección
de los Estados, que el contrato social que se había desarrollado como modelo de estructura del Estado en todas las constituciones del siglo XIX, que era ciertas obligaciones de los Estados para con sus ciudadanos, pero sin llevar ese marco de obligaciones al contexto internacional, no podía seguir funcionando, y es a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprueba en 1948, que los Estados empiezan a ser responsables de lo que hacen con sus ciudadanos frente a la comunidad internacional. Eso se traduce, como ustedes perfectamente saben, en los dos convenios que, como era la Guerra Fría y era imposible que todos los Estados aprobasen un menú común, nos hacen en 1966 aprobar un pacto de derechos civiles y políticos y otro pacto de derechos económicos, sociales y culturales, un artículo 2 común que establece cuál es el contexto a partir de ahora en relación con los derechos humanos, a partir de aquel momento, 1966. Los Estados, frente a la comunidad internacional, para con sus ciudadanos y en relación con los derechos humanos, tienen el deber de respetar y el deber de garantizar. Y ese deber de garantizar es el que establece que tienen primero que prevenir proactivamente que no se produzcan las violaciones de los derechos humanos y tienen a continuación que ser capaces también de reaccionar, de proveer un remedio cuando la violación se ha producido. Tienen que investigar, perseguir y castigar a los victimarios y tienen que ofrecer a las víctimas una reparación. En ese contexto, en el contexto de potencial violación de los derechos de los ciudadanos por parte de los Estados en el ámbito del proceso penal, es que se producen la Convención Europea de Derechos Humanos, también la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todas las leyes procesales y todas las garantías de lo que hemos dado en conocer como el debido proceso. Se garantizan como derechos civiles fundamentales el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho al secreto de la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio. Se establecen todos esos otros derechos que, cuando están enderezados al proceso penal, porque es la herramienta de la que el Estado se sirve cuando quiere violar los derechos de sus ciudadanos, se traducen en la libertad y las condiciones estrictas para que se produzca la detención, la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el derecho de defensa, la posibilidad de proponer prueba, de examinar la prueba de cargo, que todos ustedes conocen. Bien. El Estado viola los derechos del ciudadano en el proceso penal, las constituciones y el derecho internacional garantizan a los ciudadanos frente a ese proceso penal una serie de herramientas que previenen y que de alguna manera permiten garantizar su debida protección frente a ese potencial ataque. Pero tan exitosa es esa política de prevenir la violación de los derechos humanos en el ámbito del proceso, también se garantizan los derechos de los imputados en el proceso penal, que enseguida, a partir de los años 70, los Estados entienden que cuando quieren desarrollar esas actividades de represión de la sociedad civil, de sus propios ciudadanos, el proceso penal ha dejado de ser útil, porque son tantas las garantías que protegen al ciudadano sometido a proceso penal que no puede producirse sin consecuencias la violación, y esa violación finalmente no tiene resultados prácticos. Y en los años 70, por desgracia, Argentina es un ejemplo, pero toda América Latina y muchos otros países de cualquier latitud del mundo, la represión de los Estados contra sus ciudadanos se sumerge. Y son los años de las desapariciones forzadas, son los años de las ejecuciones extrajudiciales, porque el proceso penal ha dejado de tener esa utilidad precisamente porque se le han puesto tantos candados. Los Estados en los años 70 se lanzan a la vía de hecho, violan los derechos de sus ciudadanos sin servirse del instrumento del proceso penal, y eso produce naturalmente la reacción de todos los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, en este contexto obviamente el interamericano, aquella famosa visita en 1979 a Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en el ámbito europeo, en cualquier otro contexto, exactamente de la misma manera. Y entonces, en los años 80, el Estado violador de los derechos humanos vuelve a dar otro paso hacia adelante. Bien, si la actuación a la luz
en el ámbito del proceso penal no me sirve y si la actuación clandestina me produce esta reacción de la comunidad internacional, entonces lo que tengo que hacer de alguna manera es crear de alguna forma subsidiarias o franquiciadas que hagan el trabajo sucio para que no sea el Estado, y nace la actividad paraestatal, nunca mejor definida por un militar colombiano como siendo los paramilitares aquellos que hacen lo que no pueden hacer los militares. Entonces empezamos a tener actores no estatales. El Estado ya no actúa abiertamente, tampoco actúa clandestinamente, lo que hace es que el peor aspecto del trabajo de la represión lo encomienda de la violación de los derechos humanos a los grupos paramilitares o paraestatales, a los escuadrones de la muerte, a las milicias que no son estrictamente Estado, pero que hacen ese trabajo sucio para el Estado. Y en los años 90 ya directamente los actores no estatales, ya no es tanto en América Latina, tampoco es en Europa, hay todavía conductas, por ejemplo, en Turquía en ese contexto, pero sobre todo es en África, los grupos armados irregulares en los conflictos de baja formalización, porque a estas alturas ya nadie declara las guerras ni firma paces, son quienes más y más intensamente violan los derechos humanos. Son los años de la ex Yugoslavia, son los años de Ruanda, son los años de la República Democrática del Congo. Y el derecho procesal penal internacional evoluciona atendiendo a esas realidades. Se toma en consideración las actividades de los Estados, luego las actividades clandestinas de los Estados, luego las actividades paraestatales y luego, finalmente, los actores no estatales. Claro está que las convenciones han garantizado a las víctimas desde prácticamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino antes el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la protección de la justicia, pero muchas veces, por desgracia, la justicia es parte del problema y no parte de la solución. Y es por eso que en 1985 se produce la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el contexto de esa evolución cambiante del marco de las violaciones que da lugar a una modificación también cambiante del marco legislativo nacional e internacional, la primera resolución, la 40/34, en 1985, que establece por primera vez en el ámbito internacional que las víctimas son sujetos de derechos y que esos derechos tienen que tener una regulación de alguna manera homogénea. Y la primera vez que se empieza a dirigir el foco del proceso penal como un procedimiento para atención a la víctima, para procurar reparación, para procurar justicia a la víctima, es en el Estatuto del Tribunal de Yugoslavia y, a continuación, 1993, en el Estatuto del Tribunal para Ruanda, 1994. Y sobre todo y principalmente, y este es el referente internacional más importante hasta la fecha, en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional en 1998. En el Estatuto de Roma, por primera vez, se contemplan, por supuesto, ya los crímenes de guerra, pero también los crímenes contra la humanidad con supuestos o con posibles actores no estatales. Ya no son solo los Estados los que violan directa o indirectamente los derechos humanos, también actores no estatales, si tienen la entidad de las que estamos contemplando, son capaces también de violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y así se regula y así se tipifica específicamente en los crímenes contra la humanidad. Y en el Estatuto de Roma es donde por primera vez se establece un marco general de crear un proceso penal enderezado hacia la protección de la víctima. Los derechos de las víctimas son por primera vez regulados de manera sistemática en el ámbito internacional. Para empezar, el Estatuto de Roma reconoce a las víctimas de los delitos de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad legitimación, no tanto la condición de parte procesal a nivel de igualdad con la condición que se reconoce a los acusados, pero sí una legitimación muy amplia para intervenir en las fases críticas del proceso, en el trámite de admisibilidad de los casos frente a la Corte, frente a la Sala de Cuestiones Preliminares, en el ámbito de decisión dentro de la Fiscalía del inicio o de la apertura de una investigación, en el ámbito, por supuesto, del juicio oral y siempre en lo que se refiere a su
derecho a la reparación. Se establece también por primera vez una dependencia para las víctimas equivalente a las oficinas de atención a las víctimas que estamos conociendo en los países, en esta evolución de la que estamos hablando. Se establece también que esa dependencia para las víctimas, que está a cargo del secretario del tribunal, tiene que ser capaz de brindar a estas atención especializada, especialmente cuando se trata de menores, especialmente cuando se trata de víctimas de delitos sexuales. Siempre se establece, sus intereses tienen que ser tomados en cuenta, también la adopción de medidas cautelares patrimoniales, también los mecanismos de reparación para las víctimas que se establecen sobre la base de los tres principios, el de la restitución, indemnización o rehabilitación, y la creación por primera vez de un fondo fiduciario donde se van a recaudar las cantidades que se decomisen, las cantidades que se incauten y las que puedan aportar los Estados miembros de la Asamblea de Estados parte, destinadas a procurar reparación a las víctimas cuando no se pueda obtener reparación de los acusados que resulten condenados. Pero fundamentalmente, y a los efectos que interesan en estas jornadas, hoy, esta tarde, que vamos a hablar de la lucha contra la impunidad, mañana que vamos a hablar de delincuencia organizada y de las consecuencias también para las víctimas en relación con la delincuencia organizada, el Estatuto de Roma establece por primera vez un amplio catálogo de medidas de protección para las víctimas en relación, naturalmente, con la delincuencia internacional, pero con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, etcétera. Las víctimas, que muchas veces no son solo víctimas, son también testigos, necesitan ser protegidas. Se tiene que garantizar su seguridad, se tiene que garantizar su bienestar físico y moral, su dignidad, su vida privada, su género, salud, especialmente en los casos de violencia sexual o de violencia contra los niños. Se establece la celebración de sesiones a puerta cerrada, la actuación de representantes que en todos los casos tienen que ser capaces de emitir opiniones u observaciones en nombre de las víctimas, etcétera. Esa regulación del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, es la que produce una regulación a continuación en los Estados, fundamentalmente en los Estados miembros. Argentina, España son realidades obviamente vinculadas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y en el ámbito europeo también, y eso es lo que yo les traigo hoy, porque de alguna manera creo que les puede resultar de mayor utilidad para comparar con el marco jurídico que ustedes ya tienen vigentes. Se produce primero la decisión marco de 2001 que establece los principios de cuál debe ser la atención que los Estados obligatoriamente tienen que prestar a las víctimas, y luego más adelante las directivas de 2011 y de 2012, la última, que es la que está vigente, la 2012/29 de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento y por el Consejo Europeo. En España, que es la realidad que yo conozco mejor y que les puede también servir como referencia, y podemos volver sobre cualquiera de los aspectos en el debate, se aprueba en 1995 primero una ley que contempla derechos específicos para las víctimas de los delitos violentos y delitos contra la libertad sexual. Otra en 1996 que contempla la protección específica de los menores. En 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género, que tiene múltiples medidas de protección también para las víctimas de violencia de género. Y en 2011 la de víctimas del terrorismo, que establece con los mecanismos tradicionales de la justicia transicional los derechos de la verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. Y en 2015, finalmente, y en aplicación de la decisión marco y luego de las directivas de 2011 y de 2012, se aprueba una ley el Estatuto de la Víctima, una ley de atención a las víctimas que contempla los aspectos procesales penales y otros aspectos todavía más amplios, no solo concernientes al ámbito del proceso penal. En esa ley se define, y este es el derecho europeo adaptado, traspuesto a la legalidad interna española, se establece qué es una víctima. Y hay dos clases de víctimas, la víctima directa y la víctima indirecta. Siendo víctima directa cualquier persona física que haya sido víctima de un daño o perjuicio en su persona o en su patrimonio y que haya sido directamente causado por el delito, entendiendo por daño
o perjuicio, las lesiones físicas o psíquicas, los daños emocionales, es decir, morales, y también los perjuicios económicos. Como víctima indirecta se contempla expresamente en los casos de desaparición forzada o en los casos de muerte al cónyuge, a los parientes o convivientes o personas con una relación directa que se ven afectados y que también padecen la muerte o la desaparición de la víctima directa, y a sus parientes directos o colaterales hasta el segundo grado, es decir, incluyendo los hermanos. En cuanto a los derechos que se reconocen a las víctimas en ese nuevo proceso penal, están principalmente, o primero, otra vez, el derecho de protección. La víctima, y nosotros como fiscales es lo que nos corresponde, en primer lugar, tiene que ser protegida. Y como fiscales yo diría que incluso si la víctima, como en la mayor parte de los casos, es además testigo, tenemos que protegerla porque tiene ese derecho reconocido por la ley, por razones éticas indiscutibles, pero también por nuestro interés profesional, porque la víctima testigo es nuestra prueba de cargo, es la garantía de que nosotros vamos a poder obtener una sentencia condenatoria, de manera que más nos vale cuidar de esa víctima. Bien, la protección física y moral, la protección de la intimidad de la víctima, la protección durante todo el procedimiento de investigación y durante el juicio oral, garantizando, si es necesario, en función de la peligrosidad del infractor, que no exista nunca más contacto entre el infractor y la víctima, y la adopción de medidas específicas que se desarrollan en general y luego en particular en relación con los menores. La víctima, además de estar protegida, tiene que estar permanentemente informada. En un contexto, se imaginarán, como el de la Unión Europea, donde tenemos personas de 28 nacionalidades distintas, se reconoce el derecho de la víctima a entender y ser entendida. Nosotros tenemos que estar seguros de que la víctima sabe qué ha pasado con su denuncia, sabe cómo se está tramitando, qué juez y qué fiscal están a cargo de su caso, qué es lo que se está haciendo, y lo tiene que entender sea cual sea el idioma, y ella tiene que ser también entendida. Se tiene que facilitar el acceso a esas autoridades para que esas autoridades conozcan cuál es su parecer. La víctima tiene también derecho al apoyo, asistencia y atención de las instituciones, tiene derecho a participar activamente en el proceso penal, esta es la parte más importante, ahora iremos un poco más en detalle, y tiene derecho a un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Para ello, en el mismo sentido o en el mismo contexto que se está haciendo en Argentina, se crean oficinas de asistencia a las víctimas y se dispone por ley la obligatoriedad de la formación en este ámbito de atención a las víctimas de todos los servidores públicos del sistema de seguridad y justicia, entendiendo por sistema de seguridad y justicia como un proceso productivo desde la policía hasta la Fiscalía, el organismo judicial y también, que muchas veces se nos olvida, el sistema penitenciario. A la víctima se reconoce un papel muy importante también en la ejecución de la pena del victimario. Bien, la víctima, como supongo que también es el caso en Argentina, es el caso en la mayor parte de los países, aunque no necesariamente en todos los países anglosajones siguen normalmente dispensando el monopolio de la acción penal al Ministerio Público. La víctima en el sistema europeo tiene derecho a constituirse como actor civil, por supuesto, pero en la mayor parte de los sistemas como acusación particular. En el caso de España, que ustedes conocerán seguramente por los supuestos de ejercicio de la jurisdicción universal, también se contempla la acción popular, donde colectivos sociales con un interés legítimo, los grupos de derechos humanos, muy significadamente, tienen legitimación para ejercer acciones penales respecto de lo que conocemos como intereses sociales difusos, el medio ambiente, el agua, el territorio, que no tienen un titular concreto aparte del Estado, pero que cuando el Estado no se ocupa de protegerlo, otros grupos medioambientalistas, feministas, de derechos humanos del tipo que sea, pueden ejercer las acciones. Acusación particular para las víctimas, en el sentido estricto, víctimas directas o indirectas, el que padece el delito o sus familiares, pero también acusación popular para esos grupos con interés legítimo acreditado.
La víctima tiene derecho a revisar el sobreseimiento, incluso aunque no se haya personado como acusadora, aunque no esté ejerciendo la acción penal porque haya decidido encomendar, como es por disposición legal obligatorio, esa persecución penal al Ministerio Público, puede revisar el sobreseimiento. Si a petición del Ministerio Público o por decisión del juez el procedimiento no va a seguir adelante hasta el enjuiciamiento, la víctima tiene derecho a recurrir, incluso, insisto, aunque no se hubiese personado con anterioridad. La víctima tiene derecho también, aunque ahí no es una postulación al 100%, a participar, es decir, a conocer y hacer observaciones o alegaciones en la ejecución de la pena del victimario que la ofendió. Puede participar, puede oponerse a las medidas de liberación provisional, temporal, a los permisos penitenciarios, etcétera, y puede realizar una actividad proactiva frente a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Tiene derecho, por supuesto, al reembolso de los gastos en los que incurra en esas actividades de participación en el proceso penal. Tiene derecho a la justicia gratuita en los casos en los que, por razón de su patrimonio, no pueda costearse los gastos del procedimiento. Tiene derecho a la devolución de los bienes que fueron sustraídos y posteriormente hayan sido recuperados. Y tiene derecho también, en ese contexto de la Unión Europea, a ser apoyada por las autoridades de su Estado en las acciones que tenga que emprender si es que ha sido víctima de delito en cualquiera de los otros 27 Estados de la Unión. Y por último, y esto me parece muy importante porque es el siguiente paso y es el último que quiero comentarles para dar tiempo a las siguientes intervenciones, porque estamos bastante fuera del horario, tiene derecho a participar en los mecanismos de justicia restaurativa. El paradigma del proceso penal, insisto, está cambiando. Lo que nosotros conocíamos durante todo el siglo XX y desde luego hacia atrás como objeto principal del proceso penal, que era el ius puniendi, el ejercicio por el Estado de su facultad de castigar a quienes han infringido el orden jurídico, sigue presente obviamente, pero junto con la justicia retributiva, la que castiga al autor del delito por la responsabilidad en la que ha incurrido al quebrantar el ordenamiento jurídico, se abre camino cada día más la justicia restaurativa, las medidas alternativas a las penas privativas de libertad y, sobre todo, las posibilidades de conciliación entre víctima y victimario que en algunos fenómenos delictivos tienen una utilidad indiscutible para poner fin a la controversia de una manera negociada. Sin embargo, en la ley española se contempla expresamente, como por otra parte es también la Directiva Europea y el contexto internacional, que la justicia restaurativa solo puede abrirse camino sobre la base con la premisa indiscutible e inevitable del consentimiento libre e informado de la víctima. No se puede obligar a ninguna víctima a sentarse con su victimario a discutir cuál es la pena o si hay penas alternativas o si le vamos a sustituir la privativa de libertad por una medida alternativa si la víctima no conoce el contexto y no lo consiente expresamente. Pero con el consentimiento libre e informado se están dando casos últimamente en España, sobre todo en delitos de terrorismo, donde se ha avanzado mucho en la reconciliación, siempre insisto, voluntaria entre la víctima y el victimario. Y ese es, de alguna manera, el futuro. Es ya el presente, pero desde luego me parece que es el futuro. El proceso penal en el siglo XXI ya no está concebido como un derecho del Estado de castigar, también ahí está, ahí sigue, no quiere decir que haya desaparecido y que se haya derogado, pero junto con eso se está configurando el derecho procesal penal como el derecho de la víctima, el derecho que desde el derecho internacional tiene que ser capaz de garantizarle a la víctima la reparación íntegra, que deje de ser víctima porque de alguna manera hayan desaparecido las consecuencias negativas que tuvo, en la medida de lo posible, el delito respecto de su vida, su integridad física y moral o su patrimonio. Para que la víctima pueda dejar atrás el delito, tiene que ser capaz el Estado de repararla y tiene que hacerlo además en el contexto en el que naturalmente no se puede olvidar del imputado. El Estado tiene ahora sí como objetivo principal en el proceso penal que restablecer el orden jurídico perturbado por el delito en las situaciones de grave confrontación social, como es el ejemplo que voy a poner ahora y con ese término que es el de Colombia, tiene que ser capaz
también de restaurar la coexistencia, de establecer, y esta es la garantía fundamental, volveremos sobre esto en las otras sesiones, del Estado de Derecho. Nosotros tendemos a pensar que la democracia se caracteriza fundamentalmente por el sufragio, con que los representantes políticos sean elegidos periódicamente mediante elecciones libres y democráticas y razonablemente transparentes y confiables. Ya somos una democracia y no es así. La democracia reside fundamentalmente en el principio de legalidad, en el Estado de Derecho, en que haya representantes democráticamente elegidos, pero que esos representantes sean capaces de garantizar a todos los ciudadanos que la ley es respetada y que la ley es aplicada por igual a gobernantes y a gobernados, a ricos y a desfavorecidos, a poderosos y a pobres, etcétera. Bien, en ese contexto, si el proceso penal es arbitrar medidas que terminen con la controversia, con el conflicto entre víctima y victimario, entonces el Estado ya no es el protagonista, el Estado es un conjunto de servidores públicos que tienen que ser capaces de devolver a la sociedad la coexistencia pacífica y el respeto a la legalidad que se rompió por la comisión del delito. Y el ejemplo, como les decía, creo que es Colombia. La regulación en 2016, en los acuerdos de paz de Colombia, de la justicia transicional, de la jurisdicción especial para la paz, está, y lo pueden leer en los acuerdos, desde el primer momento centrada en la víctima. La justicia especial de Colombia, la que tiene que ser capaz de contribuir al final de un conflicto armado de más de medio siglo, es una justicia pensada para las víctimas. La figura central no son los victimarios, no es el Estado, no son las instituciones, ni las Fuerzas Armadas, ni el grupo guerrillero, son las víctimas. Todo está enderezado a servir a la víctima, a que la víctima pueda dejar ese conflicto atrás y dejar de ser víctima, a que el victimario, mediante procedimientos de justicia retributiva o de justicia restaurativa, cumpla con su responsabilidad, satisfaga la deuda que ha contraído con la sociedad y, por lo tanto, pueda cruzar el puente de la transición democrática no siendo más un victimario porque ha pagado su deuda con la sociedad y específicamente con la víctima, y ahí se contemplan mecanismos que yo creo que es el futuro del proceso penal. Ahora están aplicados en esa situación, en ese contexto muy específico de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, pero ya ha obtenido el respaldo de la comunidad internacional y es hacia donde camina el proceso penal. La justicia retributiva junto con la justicia restaurativa, entendiendo por justicia restaurativa la que arbitra penas alternativas que no son privativas de libertad, que son restaurativas, que son reparadoras, que cuenten con el consentimiento, con el consenso de la víctima, pero que de alguna manera permitan al victimario también dejar de serlo, pagándole a la sociedad mediante actividades. Si él ha colaborado con la justicia, ahí está la figura del arrepentido, de la que supongo que tendremos también bastante ocasión de hablar. En algunos países se llama literalmente así, arrepentidos, en otros se llaman colaboradores eficaces, y no están solo en el contexto de los conflictos armados, están muy presentes también en el contexto de los casos de delincuencia organizada y sobre todo de delincuencia transnacional. Tienen que ser capaces de restaurar, de reparar el daño, y las medidas que se contemplan en el acuerdo de paz en Colombia, tales como, por ejemplo, pues recuperar los tendidos eléctricos o las carreteras o las infraestructuras o los servicios de agua que se destruyeron en el conflicto, o que una persona, en vez de tirarse 5 años en la cárcel, se tire 5 años quitando las minas antipersonal que sembró durante un periodo en un territorio. Es de alguna manera el derecho penal y el derecho procesal penal del futuro. Pero insisto, el proceso penal, el paradigma ya ha cambiado. En el siglo XX tuvimos que ocuparnos intensamente de garantizar los derechos de los procesados ante un proceso penal que en muchos casos era abusivo. En el siglo XXI tenemos que centrarnos en garantizarle a la víctima sus derechos en ese mismo proceso penal que, por miles de razones históricas, muy pocas de las cuales hemos sido capaces apenas de denunciar, fueron de alguna manera postergados u olvidados durante el siglo XX, pero son centrales y más lo van a ser en los años que vienen en el siglo XXI. Muchas gracias.